¿Has orado alguna vez por uno de esos casos que la gente llama imposible? Personas ateas, enemigas de Dios, o personas que se han ido de la iglesia, enemistadas, amargadas por algo que ocurrió, que ellos dicen que les hicieron. Bueno, ya imaginarás que esto es lo que trata el relato de hoy. Antes de los detalles, como de costumbre, dame el privilegio de saludarte, darte la bienvenida a la continuación de la serie Cuéntame esa historia. Otra vez. ¿Y quién la cuenta? Bueno, un autor muy conocido, no sé si puedes leer ahí el nombre, no se lee muy bien, Morris Venden, autor prolífico, autor de éxito, pastor, en su libro, en inglés, The Answer is Prayer. La respuesta es la oración, publicado por Pacific Press en el año de 1988. ¿Y qué dice el relato que nos cuenta Morris Venden? Bueno, es de los días cuando él era pastor, joven, de una iglesia, probablemente una iglesia pequeña, y un miércoles de noche el tema de estudio era la oración, pero la oración intercesora. Y los hermanos, bajo la dirección del pastor, estudiaron, debatieron acerca de las distintas formas de orar, y entre ellas incluyeron, la oración intercesora, la oración por otras personas. Y entre los puntos que debatieron o discutieron estaba, por ejemplo, debemos orar por personas sin que ellas sepan que estamos orando por ellas. Bueno, en general la respuesta fue sí. Y debemos orar por casos imposibles. Bueno, de esto trata el relato, porque justamente, no solamente esa noche hablaron del tema, sino que en el día el pastor Venden contó a sus miembros de iglesia que había estado en la casa de una familia que se había ido de la iglesia enemistada. Se fueron amargados por algo que, por supuesto, él no menciona, pero que tiene que haber sido muy duro para que toda la familia se fuera de la iglesia. Pero no solamente se fuera de la iglesia, sino que se fueran enemistados al punto de que no querían saber nada de la iglesia ni de los pastores. Y al final de la visita, porque Venden estuvo en casa de ellos, dice el pastor, y cuando él salió le dijeron, y no oren por nosotros, no oren por nosotros. ¡Wow! Así de amargados estaban. Y él contó el caso, justo cuando están hablando de orar por casos imposibles. Y entonces un miembro de la iglesia dijo, ¿y por qué no comenzamos a orar por ellos? ¿Por qué no oramos por ellos los miércoles de noche en la iglesia y en nuestros hogares todos los días? Y veremos qué pasa. Bueno, y la idea gustó. Era un caso difícil, de esos que llaman imposibles. Y qué curioso, dice el pastor Venden en su libro, que durante la primera semana en la que estuvieron orando por esa familia, se les quemó la casa. ¡Wow! Pero no fue que es una cosita mínima. El hecho salió reseñado en los periódicos. El caso es que siguieron orando. Cuando se reunieron el miércoles de noche, día de oración, preguntaron, ¿seguiremos orando después de lo que pasó? Y la respuesta fue, sí, vamos a seguir orando. Entonces, en la siguiente semana, cuenta el pastor Venden, los robaron. Les robaron una pieza de maquinaria, un equipo que ellos usaban para su trabajo, un negocio familiar. Y de nuevo el siguiente miércoles, la pregunta obligada, ¿seguiremos orando? Porque cuanto más oramos, les va peor. La respuesta fue, sigamos orando. Bueno, dice Venden que pasaron otras cosas, una tras otra, pero ellos perseveraron en la oración intercesora, orando por otros, pidiendo un milagro. El caso es que dice Venden que hacia el final del mes, un sábado en la mañana, un miembro de iglesia voltea para saber quiénes son los que están entrando, y cuando él hace así, y volteó de nuevo porque no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. La familia entera, un sábado de mañana, bien vestiditos, se ubicaron en una banca, listos para reanudar su amistad con su iglesia madre, la que los vio nacer de nuevo en Cristo Jesús. El caso es que al final del culto, dice Venden, los miembros de la iglesia, así calladitos,
se acercaban uno tras otro y le decían al pastor: pastor, tenemos que seguir orando. Esto funciona. Bueno, ¿qué es lo que funciona? Bueno, la oración intercesora. Sea que la gente por la cual ora sepa o no sepa, sea que se trate de casos difíciles o incluso, humanamente hablando, imposibles, el punto es orar, lo que nos enseñó nuestro Señor, que oró incluso por sus enemigos. Entonces, terminamos con Santiago, capítulo 5. La Reina Valera del 60 dice, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ahí está. Orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la nueva versión internacional dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Dicho esto, solo me resta recordarte que estás enfrentando una prueba difícil. La enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.